Cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo. Es muy dulce fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en ti. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado a todos. Espero que todos se encuentren bien de salud, que las bendiciones del cielo les acompañen y que estén contentos y felices en el día del Señor. En esta mañana vamos a hacer el repaso de la lección de escuela sabática, una lección muy hermosa que tenemos que se titula Cómo desarrollar una actitud ganadora. Saben que a mí me encantan estas lecciones porque a mí me gusta la obra misionera, así que vamos a pedirle a Dios que nos guíe en el estudio, en el repaso de esta mañana. Oremos. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones con que tú nos coronas todos los días, Señor. Gracias por cuidarnos en esta semana. Gracias por darnos de comer, el techo y el abrigo, Señor. Gracias. Al estudiar tu palabra en esta mañana, rogamos que tu Espíritu Santo descienda, Señor, y venga a mi corazón y al corazón de cada uno de mis hermanos que están estudiando su lección de escuela sabática. Acompáñanos, danos tu compañía, quédate con nosotros, que podamos aprender mucho, Señor, y podamos ser útiles en tu obra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. El tema de nuestra lección de escuela sabática es cómo desarrollar una actitud ganadora. Y cuando dice ganadora, pues está hablando de ganadora de almas. ¿Cómo vamos a ganar las almas para Jesús? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro trabajo sea efectivo y la gente pueda llegar a amar a Jesús, pueda llegar a abrazar el Evangelio? Porque el propósito de nosotros es que la gente se salve. Y es el propósito de Jesús. Jesús nos va a ayudar porque podríamos decir, el negocio de Él es ganar almas. Así que para desarrollar una actitud ganadora en la obra de predicar la palabra de Dios, pues debemos siempre seguir el ejemplo de Jesús, porque ese es el método que tiene éxito.
Y saben que Jesús, cuando se acercaba a la gente, los trataba con respeto, les mostraba respeto. Así que todo aquel que entraba en contacto con él les hacía sentir que tenían dignidad, que eran personas dignas, y que cuando él hablaba con ellos, influía con el objetivo de alcanzar a esa persona para el reino de los cielos. Y esa misma actitud debemos nosotros tener cada vez que nos acercamos a una persona, porque queremos que estén en la patria celestial. Queremos que se enamoren de Jesús. Queremos que abracen el Evangelio. Así que, siguiendo el ejemplo de Jesús y también las enseñanzas de los apóstoles, porque aprendemos mucho de Pablo, de Pedro, de Juan, ¿verdad? De las epístolas que se escribieron, para que nosotros encontremos pautas que nos ayuden para poder alcanzar el corazón de la gente. Así que en esta semana hemos estudiado 5 diferentes tópicos. El primero dice, buscando corazones receptivos. Hay personas que son receptivas y otras que no lo son. Nosotros tenemos que buscar a las personas receptivas, y como muchas veces no podemos leer el corazón de las personas, tenemos que predicarles a todos. Y el Señor nos va a guiar a esos corazones que realmente están buscando la salvación y que tienen necesidad de Cristo. También otro de los tópicos que tocamos es hablando palabras de felicitación. Hay una diferencia entre felicitación y ser aduladores. Nosotros no debemos ser aduladores, pero sí debemos de buscar algo positivo en la gente. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Entonces, tratemos de felicitarlos por algo. Si llegamos a su casa, cuando yo llego a la casa de alguien, busco algo de lo cual yo puedo comentarles. Si hay una foto bonita, le digo yo, qué bonita foto. O si quizás tienen una alfombra bonita, les felicito por su alfombra y le digo, qué buen gusto tiene. O sea, buscar palabras de felicitación. También repasamos en esta semana que debemos hacer resaltar lo positivo. Y esto es súper importante. Vamos a entrar a hablar un poquito más de esto, pero ser positivo siempre. Saben que a la gente se siente atraída por las personas que son positivas. Pero cuando encontramos personas negativas, como que las rechazamos porque no nos hacen sentir bien. Y lo que nosotros queremos es hacer sentir bien a la persona. Queremos en primer lugar que nosotros le caigamos bien a la persona para que pueda interesarse en lo que tenemos que decir. Pero si no les caemos bien, no nos van a escuchar. Otra cosa que Jesús nos enseñó en esta lección es que debemos aceptar a las personas, tal como son. Y como digo, pues hay personas que son fáciles de amar, hay personas que son difíciles de amar, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y también hablamos de enseñar con amor. A veces tenemos que decir la verdad de algunas cosas, pero siempre que la digamos, vamos a tener cuidado de decirla con amor. Así que veamos la primera sección, buscando corazones receptivos. Si nosotros buscamos en la palabra de Dios, en San Juan, capítulo 4, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4 y versículo 4, dice ahí, y le era necesario pasar por Samaria. Dice que Jesús tenía necesidad, era necesario para él pasar por Samaria. Cuando nosotros vamos un poquito acerca de los samaritanos, ¿verdad? Nosotros sabemos que había una animosidad entre judíos y samaritanos. Habían varias rutas que los judíos tomaban para evitar Samaria. Sin embargo, Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y nos preguntamos, ¿por qué era necesario que Jesús atravesara el campo de Samaria, la ciudad de Samaria?
bueno, nosotros conocemos la historia, hemos leído la palabra de Dios la enemistad va de muchos siglos atrás, ¿verdad? Cuando ellos quisieron ayudar a construir el templo de Jerusalén, allá en el tiempo de Esdras y de Nehemías, y no se les permitió, ¿verdad? No se les permitió pues porque ellos tenían una mezcla de la verdad y del error. Y pues también los judíos tenían miedo de contaminarse, pues apenas estaban saliendo de esclavitud debido a eso. Así que no les permitieron construir con ellos, y desde entonces se había ido desarrollando esta enemistad entre los dos pueblos, a pesar que eran dos pueblos hermanos. Para los discípulos, para ellos era inútil predicar en ese terreno hostil. Lo veían como un lugar que ni siquiera merecía que se les presentase la palabra de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo ya había preparado ahí en Samaria personas que iban a recibir el Evangelio, y Jesús lo sabía. Así que entonces le era necesario pasar por Samaria, y entonces nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Que llegó a donde estaba esta mujer que llegó a recoger el agua y empezó a platicar con ella. Y saben que la historia nos dice, no voy a contar toda la historia, nosotros la conocemos, la mayoría de nosotros, y aquel que no la conozca pues está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Y encontramos ahí nosotros en San Juan capítulo 4, veamos los versículos del 39 al 41. Vean lo que dice ahí. San Juan capítulo 4, del 39 al 41 dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más, por la palabra de Jesús. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vean ustedes, un grupo grande de personas, podríamos decir la mayor parte de la ciudad, creyó por el testimonio de esta mujer. Jesús lo sabía, que habían corazones que eran receptivos a la palabra de Dios, y ellos también estaban esperando al Mesías. Así que qué hermoso. Y fíjense que, y no solamente en esa ocasión, si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 8, Hechos capítulo 8, encontramos que ya después que Jesús había resucitado y se había ido al cielo, y que los discípulos fueron esparcidos y comenzaron a predicar el evangelio a los gentiles, vean ustedes que hubo otra cosecha. Habían todavía otros corazones que en el tiempo, quizás cuando Jesús llegó, se quedaron dudosos, será o no será, pero con el paso de los días, de los meses, otros corazones estaban receptivos. En el versículo 5 del capítulo 8 hasta el versículo en adelante dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, dice, unánime, escuchaba atentamente todas las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Y ahí nos cuenta que se curaron muchos endemoniados, muchos enfermos, allí en Samaria, ¿verdad? Y dice que había gran gozo en aquella ciudad. Claro que sí. Tenemos nosotros que buscar. Hay gente receptiva por todos lados.
especialmente en nuestros días. Con esto de la pandemia, muchas personas están estresadas, muchos están preocupados, no saben qué va a pasar. Este es el tiempo para que nosotros aprovechemos y les expliquemos las escrituras, para que ellos también tengan esperanza. Jesús usaba también las palabras de felicitación. En el Evangelio según San Marcos, vamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14 y el versículo 8, dice así: Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Saben que cuando María llegó a los pies de Jesús empezaron a criticarla? Bueno, y no solamente a ella, sino a él también, ¿verdad? Pero decían, esta mujer es una pecadora. Pero sin embargo Jesús, él le dio palabras de felicitación. Le dijo, esta ha hecho lo que podía, se lo dijo a todo el mundo, en frente de todo el mundo la felicitó, porque me ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Una actitud severa y crítica aleja a las personas. Aprendamos nosotros a buscar palabras de felicitación. Si un niño, tal vez usted va a una casa, quiere ganárselos para Cristo y el niño entra y dice buenas tardes, felicite a los padres y al niño también. Qué niño más educadito, saluda, los felicito porque tienen un hijo educado, ¿verdad? Busquemos una manera de ganarnos el cariño de las personas. Jesús lo hacía así, porque si somos severos y somos críticos, en lugar de atraer a las personas y hacer que se enamoren de Cristo, las vamos a alejar. Así que muchas veces el mensaje que tenemos es tan precioso, es tan hermoso, y perdemos la oportunidad de presentarlo debido tal vez a que nosotros somos muy críticos o somos muy severos. Así que unas palabras de felicitación van a reafirmar a las personas, las van a hacer que ellas se sientan felices de que nosotros estemos ahí. Nos van a dar la oportunidad, van a abrir su corazón para que entonces su fe empiece a crecer y nos den la oportunidad de presentarles a Jesús. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, vamos a buscar San Mateo, capítulo 15. Vamos a ver los versículos del 21 al 28. Dice así. Esta es una historia, yo digo fascinante. Vamos a ver lo que dice ahí. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y dice que Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, Señor, pues da voces tras nosotros. Y Jesús contestó: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él y le dijo: Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso parece bien fuerte, ¿verdad? Pero sigue diciendo, la historia no termina ahí. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, y aquí vienen las palabras de felicitación, las palabras de aliento. Dice Jesús: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús estaba dándoles una lección a los discípulos, pero conocía el corazón de esa mujer y al final demostró que pasó la prueba y Jesús la felicitó y le concedió
lo que ella con tanta desesperación había venido a buscar, la sanidad de su hijo, de su hija. Así que en otra ocasión también nosotros encontramos diferentes situaciones cuando Jesús alentaba a las personas, ¿verdad? Cuando me acuerdo de Leví Mateo. Nadie hubiera dado, como decimos nosotros, un 5 por Leví Mateo, porque era un ladrón. Pero sin embargo Jesús, su palabra de ánimo, sígueme, ven, sígueme. Y él se sintió tan importante que el maestro le hiciera tal invitación. Así que hablar palabras de felicitación, de ánimo, positivas. Aparte de eso, sonriamos, hermanos, cuando estamos presentando la palabra de Dios. Que vean que nosotros estamos felices, que nos encanta compartir con las personas. También vimos acerca de resaltar lo positivo, que tiene más o menos una conexión con todo lo que estamos viendo. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y el versículo 3, dice así. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice así. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Miren qué bonito versículo. Dice, en primer lugar, dar gracias. Demos gracias por todo. Dios es bueno. Demos gracias cuando llegamos a un lugar y quizás nos ofrecen un vaso de agua. Demos gracias siempre por el hecho de que nos abren su hogar para poder predicar su palabra. Demos gracias porque la persona quizás invitó a otros para que vengan a escuchar el estudio. Démosle gracias. Busquemos las ocasiones para agradecer a las personas. A la gente le encanta eso. ¿Se acuerdan ustedes de Jesús? Dijo, ¿dónde están los otros que fueron sanados? A todos nos gusta escuchar que hay personas que son agradecidas. Luego dice también, por cuanto tu fe va creciendo. Cada vez que veamos que las personas van creciendo en la fe y empiezan a hacer cosas para Cristo, felicitémoslos. A mí me gusta cuando veo una persona en la iglesia tal vez que dio un buen misionero. Me encanta acercarme a esa persona y decirle, me encantó lo que hiciste o lo que dijiste, ¿verdad? Si alguien quizás dio un testimonio hermoso, me acerco a esa persona y le digo, qué bonito testimonio. Tomemos esa costumbre de levantar el ánimo de los demás. Dice aparte también, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Cuando alguien tal vez a la iglesia lleva sus naranjas, sus limones, sus toronjas, sus aguacates a compartir con nosotros, no solamente los recibamos, sino que levantémonos y vayamos donde esa persona y digámosle gracias. De igual manera cuando damos un estudio bíblico, si la persona tal vez se preparó hasta para darnos un aperitivo, quizás cuando llegamos a su casa, seamos muy agradecidos. Por eso el Señor dice de que si desarrollamos, si fuéramos muy amables, habrían 100 conversiones cuando ahora solamente hay una. El propósito de Pablo al describir estas cartas que él escribió era animar y fortalecer a las iglesias para que fueran creciendo en amor, para que fueran creciendo en agradecimiento. Aunque en ocasiones yo sé que Pablo a veces tenía que llamar la atención, y eso sucede también, ¿verdad? En la iglesia y en diferentes lugares, a veces tenemos que llamar la atención a alguien, pero siempre que lo hacemos, tratemos que sea como un paréntesis en medio de todo lo bonito que decimos. Y que cuando lo decimos, lo digamos con tanto amor y con tanto tacto, que la persona note
que lo hacemos por el interés que tenemos por ellos o por ellas, ¿verdad? Para que no se sientan ofendidos. Así que es importante que desarrollemos ese hábito de buscar cosas buenas en las personas. Como decía anteriormente, todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Porque desgraciadamente todos somos imperfectos, ¿verdad? Pero podemos profundizar en los lazos de amistad con las personas para atraerlos a Cristo. Cuando nosotros somos positivos, cuando somos agradecidos, cuando buscamos lo bueno en las personas, entonces nuestro carácter va a ser atractivo para ellos y van a permitir que nosotros podamos compartir la palabra de Dios para que puedan encontrar a Jesús. También otra de las cosas que Jesús hacía era aceptar a las personas tal como eran. Como mencioné anteriormente, a Leví Mateo, a pesar que pues todo el mundo sabía que era un ladrón, sin embargo Jesús lo aceptó. Y si mencionamos, por ejemplo, a Zaqueo, es otro caso parecido. A Zaqueo la gente no lo quería, no lo aceptaba, pero Jesús lo aceptó. Fue a su casa, comió con él. Aceptemos a las personas. Romanos capítulo 15, vamos a Romanos capítulo 15, en el versículo 7 dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¿Por qué los vamos a recibir? Para gloria de Dios. Recibámonos unos a otros. Yo entiendo, hermanos, a través de mi experiencia, a través de los años, yo sé que a veces encontramos personas que es tan facilito quererlas, que es tan facilito amarlas. Son amables, son cariñosas, pero hay otro grupito que no es tan fácil que los amemos. Hay flores que usted solo las puede recoger, pero las rosas hay que tener cuidado con ellas. Son preciosas, son bellas, pero hay que tener cuidado porque espinan, ¿verdad? A veces sucede así también con los seres humanos. Pero saben, Jesús aceptaba a las personas, se acercaba a ellos, especialmente porque conocía su necesidad. Y la gran necesidad del hombre es que conozcamos a Cristo, nuestros pecados puedan ser perdonados y que algún día tengamos la esperanza de vivir la eternidad con Jesús. Así que Jesús los recibía, Dios nos ha recibido a nosotros a través de Jesús, pues debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Nadie nos conoce mejor que Cristo. Y a veces nosotros, cuando encontramos una persona que a veces no es muy fácil de amar a esa persona, muchas veces es porque quizás su vida ha sido difícil. Solo Dios conoce el corazón. Nosotros debemos hacer todo lo posible para que esas personas puedan aceptar a Jesús. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestra disposición para que ellos también puedan ser perdonados y lleguemos a amarlos también y sean parte de nuestra familia. Dios, que nos conoce tanto, no solo conoce lo bueno de nosotros, sino también lo malo, y Él nos aceptó a nosotros. Pues entonces hagamos nosotros lo mismo con otras personas. Todos sabemos que ninguno de nosotros tiene ningún mérito para haber sido perdonado por Cristo. Pero sin embargo, Dios, por su bondad, nos aceptó. Pues si nosotros hemos sido cambiados por Cristo y tenemos el carácter de Cristo, debemos hacer nosotros también lo mismo. Así que nuestra actitud hacia los demás debe de ser de aceptarlos, a las personas tal como son. No tratemos de cambiarlos. El que se va a encargar de eso es el Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos el poder para hacerlo. Y a la gente no le gusta que nosotros le digamos lo que tiene que hacer, ¿verdad? Aceptémoslos como son. No porque son buenos o porque sean malas personas, sino porque Cristo nos aceptó a nosotros. Y quién sabe si a lo mejor nosotros estábamos en peor condición que ellos. Aceptar a las personas es algo muy bonito. Cuando tú llegas a un lugar y te sientes que te recibieron como en familia, que te sonrieron, que te incluyeron en la plática,
te incluyeron en la comida. Qué bonito se siente. Y esa persona va a sentir deseo de regresar a la iglesia o regresar al estudio, ¿verdad? Así que una actitud de aceptación y amor hacia los demás puede abrir corazones duros, puede abrir los corazones de personas que ni nos imaginamos. Y no solamente eso, el hecho de que abran sus corazones puede obrarse un cambio que nosotros mismos quizás nos vamos a quedar sorprendidos porque Jesús va a hacer muchas cosas por esas personas. Otra cosa que debemos nosotros tomar en cuenta, vamos a buscar en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 15 y 16, dice así, hablando ahora de la enseñanza con amor, dice así, versículos 15 y 16, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad, dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Muchas veces, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, o quizás cuando estamos en una plática acerca de cosas espirituales, alguien nos pregunta la razón por la cual nosotros creemos ciertas cosas. Por ejemplo, si alguien les pregunta o me pregunta a mí por qué no como puerco, entonces yo con mucha gentileza y sencillez le puedo explicar que la palabra de Dios dice así y lo puedo mostrar con la Biblia, ¿verdad? O quizás a usted le hayan preguntado por qué va los sábados a la iglesia y no los domingos. O cualquier otro tema, tal vez nos han preguntado por qué tendemos a ser vegetarianos. O en fin, ¿por qué no bautizamos a los bebés? Tantas preguntas que nos pueden hacer. Nosotros debemos estar, dice, preparados. ¿Para qué cosa? Para contestar, pero responder, dice, de una manera humilde, sencilla. No para combatir, no para ganar. Porque yo prefiero perder el argumento, pero ganar ese corazón para Cristo, que yo gane la discusión y la persona no quiera saber nunca más de la palabra de Dios. Así que debemos estar preparados para responder con humildad, no con pleitos, ¿verdad? Y enseñar con amor la palabra de Dios. Así que, porque saben una cosa, la verdad enseñada sin amor es solamente legalismo. Por supuesto que la verdad, si solo damos el amor, también puede convertirse en un libertinaje, pero si ponemos las dos juntas, la verdad y el amor, entonces podemos llegar al corazón de la persona. Muchas veces tenemos que decir la verdad, pero que la persona sienta que la dijimos con mucho amor, sin querer ofender, sino todo lo contrario, queriendo ayudar a la persona. Así que cuando nosotros presentamos la verdad, pero la presentamos con amor, saben que ellos saben detectar el propósito nuestro y conduce a una relación salvadora con Jesús. Pero cuando nosotros nos ponemos en discusión, esa persona no va a querer saber más de la palabra de Dios. Así que, claro que debemos estar preparados para defender lo que creemos. Y la manera que lo hacemos es como Jesús lo hizo, con un escrito está. Pero siempre con humildad, con respeto y con mucho amor. Eso es muy importante. Debemos mostrar
además el mismo amor que Cristo nos mostró a nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús, veníamos con cuántas cosas, una lista larga, ¿verdad? Y sin embargo el Señor nos aceptó, entonces nosotros podemos también hacer lo mismo. No vamos a criticar a las personas, vamos a enseñarles con amor. Otra cosa es que a veces cuando damos estudios bíblicos, supónganse que yo di el estudio de, podríamos decir, del sábado. No esperemos que la persona va a empezar a ir esa misma semana, el sábado, a la iglesia. Y si no va, no nos molestemos. El Espíritu Santo está haciendo una obra. En muchas ocasiones, como los niños, tenemos que repetir, repetir y repetir. Y poco a poco el corazón va cambiando. Así que seamos pacientes cuando enseñamos la palabra de Dios. Quiero terminar el repaso de esta lección con una cita que encontramos en el libro El discurso maestro de Jesucristo, de Elena G. de White, en la página 65. Y dice así: cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros, nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros. ¿Cuándo? Cuando éramos aborrecibles. Cuando nos aborrecíamos unos a otros, Dios tuvo compasión de nosotros. Sigue diciendo: si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser tiernos y bondadosos con las personas? Si hemos recibido el amor de Cristo. Y dice, no solo con quienes nos agradan, sino también con los defectuosos, errantes y pecaminosos. Vamos a aprender a amarlos a todos, a pesar que a veces quizás alguien nos ofendió, alguien quizás no nos saludó, alguien quizás nos ignoró, pero nosotros vamos a hacer disimulo de esas cosas y vamos a ser amorosos como Cristo. Sigue diciendo: aún los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también pueden responder al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. Tenemos versículos en la Biblia que dicen al respecto, ¿verdad? Que no paguemos mal por mal, sino que al mal paguémosle con bien. Y sigue diciendo: el ser bondadoso con los ingratos y malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. ¡Ah, qué hermosa cita! Es cuando nosotros, cuando nos abofetean, ponemos la otra mejilla, cuando demostramos el carácter de Dios. El carácter del mundo es fácil. Me dan una bofetada, yo doy dos, ¿verdad? Pero cuando nosotros mostramos el mismo carácter de Jesús, entonces es que podemos llegar a los corazones. Así que, hermanos, que estas lecciones nos ayuden para poder alcanzar a otros para Cristo. Hay mucha gente allá afuera que, así como en Samaria, como Jesús visitó y la gente creía que no había ningún receptivo, hay mucha gente receptiva allá afuera. Solamente nosotros tenemos que atrevernos a hacerlo. Y pongamos en práctica todas estas pautas que la lección nos ha dado. Y les aseguro que vamos a ser exitosos ganando almas para Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cerrar el estudio de nuestra lección con una oración. Así que les pido que cerramos los ojos. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por esta hermosa lección. Permite que tu Espíritu Santo las grabe en nuestro corazón y que podamos ser siervos útiles, Señor, poniéndolas en práctica. Ayúdanos a ganar almas para Cristo.
Sabemos que tu Hijo viene pronto y queremos que muy grande sea la cosecha, Señor, de almas para Cristo Jesús. Quédate con nosotros en este sábado. Y no solamente este día, sino para siempre, Señor. Y que tu Hijo venga pronto en gloria y majestad. Lo anhelamos con todo el corazón. Y es en su nombre que te pedimos estas cosas. Amén.